La paz de Cristo, mis amados hermanos, saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué grata bendición poder estar acá una vez más, amén, frente a estas cámaras, dispuestos para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a su programa Vida en Familia. Les habla su pastor y amigo Eduardo David Taborda. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like y compartir con todas las personas, con todos tus conocidos y con todos tus amigos, para que juntos podamos enriquecernos con la palabra de Dios. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en esta hora también con un tema bien especial, bien importante, bien trascendental para la formación de nuestra vida, para la formación de nuestro hogar. Evaluando nuestro comportamiento. Evaluando nuestro comportamiento. Y para ello entonces quisiera, mis amados, tomar lectura en la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, un texto bien conocido, en la carta a los Romanos, capítulo número 12 y el versículo número 2, que dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Evaluando nuestro comportamiento. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estaba pensando que los seres humanos, las personas, siempre tenemos razones para actuar de una u otra forma. Siempre hay una razón, siempre hay una motivación, siempre hay una inspiración. Nosotros tenemos que evaluar nuestro comportamiento, porque no siempre nuestro comportamiento beneficia a todos. ¿Cuáles son las razones que tú tienes para actuar de la manera como actúas? Para hacer lo que haces, para decir lo que dices, para tomar las decisiones que estás tomando. Ahora, nosotros estamos conformando un núcleo familiar, estamos edificando, amén, una vida familiar. Y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, afecta de manera directa a todos los miembros de nuestra familia. Cuando estamos conformando un hogar, cuando estamos conformando una familia, entonces nosotros realmente tenemos que pensar en las personas que viven con nosotros. Ya no podemos tomar decisiones solamente pensando en sí mismos. Eso cuando éramos solteros. Y quizás, ni aún porque vivíamos en la casa de nuestros padres, con nuestros hermanos, con otros familiares. Pero uno no puede andar por la vida tomando decisiones para sí mismo, para edificarse a sí mismo, para beneficiarse a sí mismo. Si ese es tu caso, entonces simplemente te hubieras quedado solo, te hubieras ido a vivir solo, te hubieras arrendado tu apartamento y te hubieras quedado absolutamente solo. Pero cuando tomas la decisión de formar un hogar, de estar con otra persona, esa persona tiene que estar incluida en nuestras decisiones, en nuestros actos, en nuestra manera de pensar. Tiene que estar esa persona incluida y esos hijos tienen que estar incluidos. De manera que ya no soy yo, sino que somos nosotros. La Biblia dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No hablando solamente de una forma sexual, no, eso está dentro del texto,
serán una sola carne, ¿cierto? Pero también serán una sola persona, serán una sola sociedad, serán una sola decisión, porque ambos tienen que apuntar hacia la misma dirección. El texto que acabamos de leer nos está diciendo que no nos podemos conformar a este siglo. ¿Qué piensa la gente en esta época? ¿Qué piensa la sociedad en la época en que nosotros estamos? ¿Qué piensan las entidades? ¿Qué piensan los profesionales? ¿Qué piensan los gobiernos? Lo que la Biblia nos está diciendo es que no nos podemos conformar a lo que el mundo de hoy piensa, a la manera de pensar del mundo de hoy. Cualquiera puede decir que este versículo solamente trata de algo espiritual, pero creo que este texto se puede, hermano, tomar para muchos aspectos de nuestra vida. Se puede tomar para muchas fases de nuestra vida, no solamente la vida espiritual, también nuestra vida familiar. No conformarnos a pensar como la gente de hoy en día piensa. Por eso no podemos, hermanos, vivir como vive la gente de esta época. La gente que no conoce a Dios tienen su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hacer las cosas, pero nosotros no, porque nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que la Biblia dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No, nosotros tenemos una mente cristiana. El apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar como piensa Cristo. Antes de actuar, antes de tomar una decisión que afecte a nuestro hogar, que afecte a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué podemos hacer nosotros en cuanto a decisiones, en cuanto a actos que puedan edificarnos a todos y llevarnos a un nivel mejor en nuestra relación familiar? No podemos ir tomando decisiones que dañen a nuestros hijos. No podemos tomar decisiones que dañen a nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque el día que decidimos unirnos como pareja, el día que decidimos unirnos en matrimonio, aceptamos a esa otra persona para bien o para mal, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez. Pero si nosotros actuamos conforme al temor de Dios, si nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, podemos entonces llegar a tomar mejores decisiones y tener un mejor comportamiento. Tenemos que evaluar entonces nuestro comportamiento, no solamente el comportamiento actual, sino que tenemos que evaluar el comportamiento anterior, independientemente de cuánto tiempo lleves en la vida familiar, cuánto tiempo lleves con tu pareja, cuánto tiempo llevas con tus hijos, cuánto tiempo llevas con las personas que te rodean. Tienes que sentarte y tener una mirada retrospectiva, mirar hacia atrás, como por un espejo, y mirar el fruto de nuestro comportamiento, mirar el fruto de nuestras decisiones, mirar el fruto de nuestras palabras y sobre todo mirar el fruto de nuestra manera de pensar. ¿Será que todas esas cosas han aportado positivamente no solamente a mi vida, sino a mi familia? Recordemos que ya no podemos pensar solamente por nosotros mismos. Tenemos que pensar por las demás personas. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero no solamente proveer dinero, a través de estas enseñanzas que hemos venido teniendo en este programa Vida en Familia, hemos
concluido que proveer para los nuestros no es solamente proveer dinero. En la antigüedad, los padres, los abuelos, los bisabuelos pensaban que ser un padre era llevar alimento a la casa, era tener un vestido para la familia, tener la alacena llena. No, hay muchas otras cosas que debemos proveer y entre ellas un buen comportamiento, unas buenas decisiones, un buen ejemplo. ¿Qué y cuál es el testimonio que tú le estás dando a tu familia? Porque se supone que tú eres un hijo de Dios. Se supone que tú quieres ir al cielo, estar con Cristo Jesús en la eternidad. ¿Y quién quiere que su familia se pierda? ¿Quién quiere ver a sus hijos perdidos, condenados? Nadie. Entonces, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, tenemos que sentar las bases, amén, para que nuestra familia conozca más y más a Cristo. Cuando Dios llamó a Jacob allá en Betel, Jacob venía huyendo de la casa de su padre porque su hermano lo quería matar, y lo quería matar porque él había usurpado su primogenitura, había usurpado la bendición de Dios. Y entonces la Biblia dice que Jacob allí en Betel puso una piedra de cabecera y se quedó dormido y comenzó a soñar. Vio una escalera de la tierra al cielo. Ángeles bajaban, ángeles subían. Y escuchó una voz desde la cima de la escalera. Jacob, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham. Dios le habla de esta manera a Jacob. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la vida espiritual, la vida familiar, la ética de su padre Abraham era intachable. Abraham seguramente tenía un testimonio muy maravilloso de su padre Abraham. Y entonces Jacob le dice a Dios que él quiere que lo bendiga como ha bendecido a su padre. Quiere que sea su Dios, así como tú has estado con mi padre. Si tú me bendices, si tú me guardas, si tú me prosperas, entonces tú serás mi Dios. Y de lo recibido de tu mano, el diezmo apartaré para ti, le dijo Jacob. Jacob hizo un compromiso con Dios y conoció a Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de su padre. Porque Abraham tenía un comportamiento intachable. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de ciudadano eres tú? ¿Qué clase de hijo eres tú? ¿Qué clase de hermano? ¿Qué clase de esposo? ¿Qué clase de persona eres tú? Y eso es lo que tus hijos van a ver en ti. Ellos no solamente van a estar pendientes de lo que tú dices, de lo que tú hablas, porque a veces nosotros decimos tantas cosas. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. A veces decimos tantas cosas, cosas que hasta se nos olvidan realmente qué fue lo que dijimos. Pero las demás personas recuerdan lo que dijimos. Hacemos promesas y olvidamos las promesas. A veces hasta mentimos para poder cubrir alguna situación. Y olvidamos seguramente hasta la mentira que habíamos dicho. Pero hay algo, hermano, que sí quedará marcado en la vida, no solamente en la vida nuestra, sino en la vida de todas las personas que nos rodean, y es lo que tú haces. Pablo le dijo a la iglesia, lo que aprendisteis y visteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Imaginen lo que les está diciendo, lo que ustedes vieron en mí. También les dice lo que oyeron, pero hablando de la palabra de Dios. Pero cuando no hablaba la palabra de Dios, ¿qué hablaba? Seguramente hablaba cosas que eran de edificación, cosas agradables, palabras gentiles. La Biblia dice que ninguna palabra necia salga de nuestra boca, porque de toda palabra necia que digan los hombres tendrán que dar cuentas a Dios. No es tanto las palabras, sino nuestros actos los que nos definen.
Son nuestras acciones las que permiten y manifiestan a las personas lo que realmente nosotros somos. Entonces, siempre tenemos razones para actuar de una o de otra forma. Por eso es importante, mi hermano, que nosotros evaluemos, que nos sentemos a evaluarnos a nosotros mismos, no a estar evaluando a las demás personas, ni juzgando a las demás personas, ni calificando a las demás personas, porque cada persona tendrá que dar cuenta a Dios por lo que hace. Pero lo que nosotros tenemos que evaluar es si nuestro comportamiento realmente es adecuado para lograr el objetivo en nuestra vida familiar. ¿Y cuál es ese objetivo? El objetivo es la armonía dentro de nuestra familia, que haya paz, que haya tranquilidad, que la presencia de Dios se mueva en nuestro hogar y que finalmente podamos presentar a nuestra familia delante de Dios. Amén. Y dar cuentas por ellos. Proveer para ellos una tranquilidad, una prosperidad, una sostenibilidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Garantizar en nuestra familia que la presencia de Dios esté en medio de nosotros y que la palabra del Señor corra y sea glorificada. No os conforméis a este siglo. No podemos vivir, hermanos, como vive la gente de esta época, ni pensar como piensa la gente de esta época, sino que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros entonces nos sentamos a evaluar nuestro comportamiento, cuando nosotros comenzamos a evaluar el resultado de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones, entonces ahí es donde debemos pensar si esos resultados han sido positivos o no. Muchas veces nos cerramos de una manera testaruda, de una manera terca, a decir, no es que yo soy así, acépteme como soy y ya. No, no se trata de que simplemente somos así. Hay cosas que realmente hay que cambiar por nuestro propio bienestar, por nuestra propia salud, por nuestra salud física, por nuestra salud mental, por nuestra salud espiritual, por la salud familiar. Hay cosas que sí hay que cambiar. No podemos toda la vida quedarnos pensando que la mejor manera de hacer las cosas es como siempre las hemos hecho. A veces hay que cambiar los paradigmas. A veces hay que derribar los paradigmas. Porque si tú siempre haces las cosas de la misma manera, siempre obtendrás los mismos resultados. A veces queremos que las cosas cambien, que las personas cambien, que las personas mejoren, que los procesos, que las circunstancias y las condiciones en las que estamos cambien. Pero si no hacemos nada por cambiar eso, ¿por qué? Porque no estamos evaluando nuestro comportamiento y poder realmente analizar el resultado del mismo. Hay que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie entonces nuestra manera de vivir y podamos tener otros resultados diferentes. Y cuando cambiamos la manera de pensar y la tomamos por la palabra de Dios, porque no podemos hacernos sabios en nuestra propia opinión, ni apoyarnos en nuestra propia prudencia, entonces vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi cónyuge, cuál es la voluntad de Dios para mis hijos, cuál es la voluntad de Dios para mi familia. Y cuando yo entiendo la voluntad de Dios, me voy a dar cuenta que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros sí nos equivocamos, pero nuestro Dios no nos equivoca. En cualquier etapa de nuestra vida conyugal y familiar, podemos empezar a dar pasos de cambio, a mejorar nuestras relaciones con los demás, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos,
con las personas que viven en nuestro hogar. Pero para hacerlo, entonces necesitamos saber realmente dónde estamos fallando. ¿Por qué nosotros no hacemos ese análisis? Hay un mal grande en el ser humano. Para el ser humano es muy importante el yo, el ego. Nosotros los seres humanos somos arrogantes, somos altivos, creemos que nos las sabemos todas, que las conocemos todas. Quien piensa de esa manera tiene embolatado su futuro familiar, su futuro económico, su futuro laboral y su futuro espiritual. Pero cuando nosotros comenzamos a aprender de Dios, a aprender de la palabra, que debemos ser mansos, tranquilos, serenos, que no podemos estarnos irritando todo el tiempo, enojándonos todo el tiempo. Cuando nosotros aprendemos la humildad, entonces vamos a estar en la capacidad de pedir perdón, de perdonar y de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Pero todo radica en la manera de pensar. Es necesario, es urgente, dice la Biblia, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Todo el tiempo oímos la palabra de Dios. Todo el tiempo estamos escuchando consejos, exhortaciones de la palabra, de cómo podemos vivir mejor en nuestro hogar, de cómo podemos vivir mejor en nuestra familia. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y que dice, no sea que nos deslicemos. Puedes equivocarte, puedes resbalarte, puedes perder todo lo que has construido, puedes perder todo aquello por lo que has trabajado, aquellas cosas a las que has dedicado tu juventud, tu salud, tus fuerzas. Es posible llegar a perder todas esas cosas, perder tu hogar, tu cónyuge, perder tus hijos, perderte tú mismo. Simplemente ¿por qué? Por no oír. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga, escuche. ¿Cómo sé yo en dónde estoy fallando? Dentro de mi comportamiento, ¿en qué estoy errado? ¿En qué estoy equivocado? A veces uno mismo no se da cuenta. Bueno, el profeta le dice a Dios, Señor, muéstrame mis propios errores. Aquellos que me son ocultos, aquellos en los que yo no caigo en cuenta. Y si he fallado, no lo vuelvo a hacer. En eso consiste el arrepentimiento. Y no solamente el arrepentimiento hacia Dios, sino también hacia nuestra familia. Pero hay también otra manera para nosotros saber en qué estamos fallando. Siéntate con los tuyos. Siéntate con tus hijos, siéntate con tu esposo, siéntate con tu esposa, siéntate con tus padres y de una manera objetiva, de una manera seria, de una manera sin prejuicios, pregúntales y diles, bueno, ¿ustedes creen y qué consideran que en qué estoy fallando yo? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener una mejor familia? Si tú los tienes en cuenta a ellos, si tú los escuchas a ellos, si tú atiendes lo que ellos te están diciendo, no solamente estarle preguntando a la gente de afuera. A veces nos preocupamos tanto por lo que la gente de afuera piensa de nosotros, que tenemos vidas familiares basados solamente en una apariencia. La gente puede pensar que tu familia es la mejor. La gente puede pensar que tú eres la mejor persona, el mejor cristiano, el mejor predicador, el mejor servidor, el mejor trabajador, qué sé yo. Pero ¿qué importa lo que la gente de afuera piense? Si es más importante lo que los nuestros están pensando, porque ellos son los que nos conocen realmente. La gente de afuera no tiene idea quién eres tú. La gente de afuera no llega ni siquiera a imaginarse
cómo se vive en tu casa, cómo se vive en tu hogar. Son los tuyos, son tus hijos, son tus padres, son tus hermanos, es tu cónyuge. Las personas que realmente saben quién eres, qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón, cuál es tu comportamiento y cuál es el resultado de ese comportamiento. Tenemos que evaluar nuestro comportamiento. Primero siéntate tú mismo. Siéntate contigo mismo. Evalúa. Analiza. Bueno, yo he hecho las cosas así y veo las cosas de esta y esta manera. Pero luego tienes que sentarte con los tuyos y comenzar a preguntarles. ¿Sabe que el mismo Señor Jesús hizo eso? El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, bueno, mis amados, ¿quién dice la gente que soy yo? Él comenzó a preguntarles a ellos, ¿quién decía la gente que era Él? Y luego les preguntó y les digo, bueno, ¿y ustedes qué concepto tienen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué represento yo para ustedes? Imagínense, si el mismo Señor Jesús lo hizo, el mismo Señor Jesús que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas, lo hizo, cuanto más nosotros. La Biblia dice que seamos sabios y no necios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de esta manera poder hacer una evaluación, amén, de nuestro comportamiento y saber cuál es el resultado de lo que hemos hecho. El resultado de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra manera de ser dentro de nuestro hogar. Y entendiendo ese resultado, vamos a poder tomar decisiones. Pero no vas a hacer esta encuesta en tu casa para esperar que ellos cambien, para esperar que tu cónyuge cambie, que tus hijos cambien, que tus padres cambien, que tus hermanos cambien. No, no lo vas a hacer por eso. La idea es que tú lo puedas hacer para cambiar tú. Y yo te puedo asegurar, mi hermano y mi amigo, que si tú cambias, todos alrededor tuyo cambiarán. Mejorará tu ambiente familiar, mejorará tu ambiente de vecindad, mejorará tu ambiente laboral, tu ambiente académico. Cualquiera sea el entorno donde tú te desenvuelvas, cambiará. ¿Por qué? Porque tú vas a cambiar y todas las personas que te rodean serán los primeros sorprendidos. Y Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar y Dios te va a prosperar. Dios te va a escuchar, va a atender tu oración y va a hacer cosas maravillosas en tu vida y en tu familia. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí nos ha llegado el tiempo. Agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar ahí. Gracias por esas palabras tan bonitas, tan expresivas que dejan en el chat. Le invitamos para que dejes también luego los comentarios. No olvides darle like, porque cuando tú das like, entonces muchas más personas podrán alcanzar este video y estas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciéndole entonces en el nombre del Señor, la paz de Cristo para ustedes y Dios los bendiga. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Dabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.